Muy buenas noches, Pastor Francisco. Gracias por permitirme llegar a la muy excelente audiencia de nuestra iglesia, el Centro Cristiano de Alabanza El Shaddai. Los bendigo a todos. Gracias por permitirme llegar a sus casas. Bueno, Pastor, esta noche vamos a comenzar una serie de estudios acerca de la escatología. Como todos sabemos, la escatología es la parte bíblica, la doctrina bíblica que estudia los acontecimientos finales. Todo lo que precede a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es estudiado por la escatología. La idea de hacer estos estudios es, primero que todo, para aclarar muchas cosas. Mucha gente en estos últimos tiempos, a raíz de la problemática mundial con la pandemia del coronavirus, ha salido a dar cualquier cantidad de profecías o a hablar cualquier cantidad de filosofías, pero nosotros nos vamos a ocupar de lo que realmente la Biblia dice con respecto a este tema, cuáles son los acontecimientos que precederán la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cómo se llevarán a cabo de manera cronológica esos acontecimientos, cuáles son las profecías que se han cumplido, que están por cumplirse, etc. Vamos a hacer un estudio profundo en el que esperamos que ustedes puedan tener claridad realmente de todo esto que nos encierra, en el cual nos hacemos muchas preguntas todos los días. ¿Qué está pasando? ¿Será este el fin del mundo? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Para dónde vamos? En fin, la gente, es lógico, está aterrorizada, está atemorizada, tienen mucho miedo y pues lo hace más difícil la vida en los encierros que en la mayoría de los países, si no son todos, estamos llevando a cabo. Esto lo podemos aprovechar estudiando la palabra, sin duda alguna, aprendiendo cosas nuevas. Yo estoy seguro que en esta serie de estudios profundos, ustedes van a aprender cosas que a lo mejor nunca habían escuchado, a lo mejor no se habían imaginado. Hay algunas revelaciones en la Biblia que mucha gente no ha pasado por ellas. Bueno, Dios nos ha permitido hacer estudios. Yo hace 25 años vengo estudiando e investigando el tema de la escatología. Hay un libro que hemos escrito que está a punto de salir a luz. Así que yo espero que usted se relaje ahí en su casa, se acomode en un sillón, detrás de su computadora o detrás de su teléfono celular, si está acostado en su cama, en fin, en el lugar donde esté en su casa, relájese. Lo que usted va a aprender en estos próximos sábados es bíblico. Todo lo que la Biblia nos enseña acerca de los tiempos finales lo vamos a aprender todos los sábados a las 8 de la noche por estas redes sociales. Así que yo los invito para que ustedes se gocen, para que ustedes nos hagan preguntas, si es caso, durante la semana. Pueden preguntarnos a nuestras redes sociales, pueden preguntar a las redes sociales de la iglesia El Shaddai, y con todo el gusto nosotros estaremos dando respuestas a todas las inquietudes que se presenten referente a este tema, que es apasionante. La escatología es un tema espectacular, es un tema hermoso, es un tema, como lo dije, apasionante, porque como la historia hace parte de la escatología y la arqueología hace parte de la escatología, pues nos vamos a dar cuenta lo espectacular que es la palabra de Dios cuando de profecías se trata, y cómo las que se han cumplido al pie de la letra. Ustedes se van a quedar impresionados por la cantidad de datos exactos que la Biblia tiene con respecto a los tiempos finales, al tema de la escatología. Así que yo les quiero dar la bienvenida. Sean ustedes bienvenidos a estos estudios que van a ser espectaculares, ricos, deliciosos. Lo vamos a hacer de una manera romántica. No tenga miedo. Lo que está pasando es normal que pase. Ha habido pandemias en la historia de la vida, como muchas. Hay pandemias de millones de muertos. Así que esta es una pandemia más. No se preocupe, vamos a estudiar la Biblia para que usted esté tranquilo, para que su familia no esté con temores, para que usted haga su vida lo que tiene que hacer ahí en su propia casa, lo que tenga que hacer, hágalo. Así que vamos a entrar en materia. Quiero invitarlos a que
bueno, tengan su Biblia, hagan sus anotaciones y me acompañen a esto que va a ser una apasionante historia, va a ser una apasionante entrada a un mundo lleno de, en algunos momentos parecería como fantasioso, pero evidentemente no es fantasía, porque todo lo que vamos a hablar aquí está en la Biblia, lo hemos extractado de la Biblia, y algunos pasajes históricos que yo voy a compartir con ustedes en esta serie van a ser parte, porque van a enriquecer todo lo que vamos a dar en esta serie. Así que los invito. El primer versículo que vamos a ver esta noche es Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Bien, la primera pregunta de muchas que nos vamos a hacer en esta serie es: ¿qué es el mundo? El mundo, según la Biblia, es un sistema de gobierno. Y a ese sistema de gobierno Jesús, en su primera incursión a la tierra, sentenció. Él dijo que este sistema de pecado del mundo iba a desaparecer. Ahora, los seres humanos en toda esta pandemia y esta problemática que estamos viendo, están anhelando como nunca la paz, la seguridad y la sanidad. Eso es lo que usted ve en redes sociales, en noticieros, en prensa. Usted ve cómo la gente está desesperada por alcanzar una paz interior. Y este panorama que se está viviendo prepara perfectamente para el camino, para lo que va a ser la venida a la tierra de lo que la Biblia identifica como el anticristo. Nosotros no vamos a hablar por ahora de este personaje, sí vamos a hablar de él más adelante, porque vamos a colocar unas bases para que ustedes sepan hacia dónde nos dirigimos. Vamos a llevar un camino, y en ese camino vamos a ir dando paso a paso para llegar a donde queremos llegar. Así que lo que el mundo está viviendo ahora, sin duda alguna, es como el camino, muestra ese camino para que el anticristo bíblico que está profetizado aparezca. La Biblia dice que ese personaje va a aparecer y que las condiciones que estamos viviendo en este momento son las propicias para que se lleve a cabo. Eso es lo que dice la Biblia, la Escritura. El segundo versículo que vamos a ver esta noche es Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Fíjate qué interesante que la Biblia, el autor de Hebreos, que yo creo que es el apóstol Pablo, nos está diciendo en estos últimos días. Los profetas que profetizaron, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento, profetizaron y apuntaron todo esto a lo que se está viendo ahora. Pero cuando Jesús incursiona por primera vez en cuerpo a la tierra, la Biblia dice, Hebreos, dice que por los últimos días nos ha hablado por su Hijo. ¿Por qué? Porque para la Biblia la aparición de Jesús en este mundo tiene un claro mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Que Él inauguró el tiempo del fin. Claro está, usted me dirá, pero pastor, eso hace 2000 años que Jesús vino y un poquito más. Claro, lo que pasa es que Dios no se mueve en el tiempo y el espacio en el que nosotros nos movemos. Dios se mueve en lo eterno y para Dios no es ningún problema inaugurar el tiempo del fin hace 2000 años con la primera incursión de Jesús. No es ningún problema. Pero Dios es tan perfecto, que nos dejó no solamente señales espirituales, sino señales palpables de la inauguración de lo que es el tiempo del fin realmente. Y esas señales, ustedes y yo las vamos a ver en la medida en que avancemos. Como les dije, este va a ser un espacio en el que nos vamos a deleitar. Nos vamos a deleitar porque nos vamos a dar cuenta todos cuán perfecta es la Biblia. Cuán perfecta es la Biblia. Para los discípulos de Jesús, cuando Él resucita, marcó el comienzo del fin para ellos. Y para nosotros, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por segunda vez, marcará el tiempo del fin. Cuando los discípulos vieron que Jesús resucitó,
llegaron a la conclusión de que el fin del mundo había llegado. Esto porque Él venció la muerte. No todo el mundo había vencido la muerte. Solo Jesús lo hizo por primera vez. Es decir, que la resurrección de Jesús marca un antes y un después en la cronología de los tiempos de Dios. Pero vamos a ver en detalle realmente cuáles fueron esas profecías. ¿A qué se refirió Jesús? Porque Jesús es el personaje bíblico que más habla acerca del fin de los tiempos y que más nos explica acerca del fin de los tiempos y que más evidencia nos deja acerca del fin de los tiempos. Los pasajes que ustedes y yo vamos a ver ahora nos van a hacer entender que Jesús fue el personaje que más habló de esto, sin duda. Los tiempos finales para Jesús eran un acontecimiento casi que diario. Ok, usted me dirá, bueno, pero las evidencias son muy espirituales hasta el momento, hasta ahora. Muéstrame evidencias físicas que yo realmente me pueda aferrar a eso. Bien, vamos a ver en la Biblia en algunos detalles y vamos a escudriñar algunos versículos en algunos detalles. Vamos a ver qué dijo Jesús. Quiero que vayan conmigo a sus Biblias, Mateo capítulo 24. Jesús hablando, dice el versículo 1. Mateo 24, 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Qué tremendo, ¿eh? El templo era el orgullo nacional de los judíos. Ese era el edificio que los impulsaba a su identidad. Era la construcción más importante para los hebreos. Se dice que una tercera parte de la ciudad estaba cubierta por el templo. Lo majestuoso que debió ser eso. Ellos, los judíos, consideraban nada menos que ahí habitaba la presencia de Dios. Ellos venían con esa tradición desde Moisés. En esto habita la presencia de Dios. Los judíos cuidaban tanto su templo que si un gentil pasaba a determinadas zonas de ese templo judío, lo asesinaban, lo mataban. Así eran ellos con su templo. De esa manera amaban al templo. Llegaron a amar más al templo que realmente a Dios. Así que Jesús lo que le dice es, ellos le mostraron el templo. Versículo 2 de Mateo 24, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¡Oh! Tremendo. Esto es una profecía brutal. Esta profecía en épocas de Jesús llegó a estremecer la simiente de cualquier persona. Escuche bien. La respuesta de Jesús a lo que ellos le dijeron, porque ellos le estaban mostrando, maestro, ¿sí viste el templo que tenemos? ¿Sí viste la mole? ¿Sí viste que ahí mora la presencia de Dios? Y que de repente Jesús les diga, no, aquí no va a quedar una piedra sobre otra piedra. Este comentario debió dejarlos a ellos fríos. El hecho contundente en esta profecía del Señor Jesucristo es que ese edificio sería destruido. Eso causó conmoción en los oyentes, mucha conmoción. Y al escucharlo hablar de eso, de la destrucción del templo, ellos asociaron automáticamente la destrucción de ese templo con el fin del mundo. Y claro, las preguntas sobre el fin del mundo de los discípulos o que los discípulos le hicieron a Jesús giraron en torno a esta mole. Veamos el versículo 3 de Mateo 24. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Noten. Versículo 3. ¿Qué asocian los discípulos automáticamente con lo que Jesús les dijo? Dinos, ¿qué tiempo va a ser? ¿Cuándo serán? Danos señal. ¿Cuáles serán las señales? De la venida tuya, por segunda vez, y del fin del mundo. Así que el asocio de la segunda venida de Jesús con el fin del mundo, los discípulos lo tenían bien establecidos en sus mentes, en sus cabezas. Ellos quedaron tan impactados con la afirmación de Jesús
de que no iba a quedar allí una piedra sobre otra piedra, que llegaron a interrogarlo cuando tuvieron la primera oportunidad. Jesús lo que hizo fue, o lo que quiso fue darle un mensaje a esos discípulos y una señal que a nosotros nos ha quedado como evidencia de la inauguración del tiempo final. Yo lo que estoy estudiando con ustedes en esta primera etapa es la incursión de Jesús por primera vez a la tierra hace 2000 años. Inauguró el tiempo del fin. No se preocupen por los interrogantes que están llegando a su cabeza. Todo eso, en la medida en que avancemos en este estudio espectacular, usted va a quedar claro, usted va a quedar establecido en la verdad de la palabra de Dios. No me crea a mí. Yo no he inventado nada de esto. Yo simplemente lo que hago es sacarlo de la Biblia, de la historia, y entregárselo a ustedes para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Si queremos buscar evidencias de lo que Jesús dijo del fin del mundo, tenemos sin duda alguna que buscar, escarbar en el pasado. Usted no puede buscar los tiempos del fin en el ahora o en el futuro. Usted tiene que buscar el pasado. Ahí está, versículo 3. Pasamos. Mateo 24, mismo Mateo 24, versículos 15 al 19. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Sigue Jesús hablando de su profecía. Bien, Jesús abrió el libro de Daniel, que estaba sellado por orden de Dios al profeta. Pero fíjense algo bien importante aquí. Jesús lo que dice es, ustedes quieren saber lo que yo estoy diciendo, lo que yo les estoy afirmando, lo que yo les estoy profetizando de que aquí no quedará piedra sobre piedra. Ustedes tienen que ir a leer a Daniel. Jesús autorizó a sus discípulos a leer Daniel después que abrió él el libro. Jesús les dijo, cuando ustedes vean, es lo que está diciendo aquí el versículo, cuando ustedes vean, es decir, varios de los discípulos iban a ver la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora la pregunta es, ¿qué es una abominación para un judío? Que un no judío o un gentil entre a lugares que solo estaban destinados en el templo para los propios judíos. Si un no judío ingresaba a lugares prohibidos para él, era muerto ipso facto. Otro escritor que habló del tema de la segunda venida y de la profecía de Jesús fue Lucas. Lucas se complementa con lo que Jesús habló en Mateo 24. Lucas da más luces acerca de esta profecía. Y vamos a ver a Lucas. Lucas capítulo 21, versículos 5 al 7. Dice así, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Fíjense, las mismas palabras casi calcadas de Mateo, Lucas las toma. Pero Lucas nos da otras luces. Lucas no dice la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Lucas da otra versión de esa abominación desoladora. Lucas lo que hace es clarificar el incidente con esa abominación desoladora. Dos escritores, Lucas y Mateo, hablan del mismo tiempo, usaron el mismo lenguaje, pero lo enfocaron diferente. Vamos a ver el paralelo entre los dos escritores, Mateo y Lucas, pero también el complemento perfecto que hay entre ambos. Primero veamos Mateo 24, 15 al 19 otra vez. Dice así, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ok, esta es la versión de Mateo, Mateo 24, del 15 al 19. Pero vamos a ver, para complementar, para hacer un paralelo en la descripción de ambos escritores, qué es lo que dice Lucas 21, del 20 al 23. Dice de la siguiente manera: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Miremos. Mateo dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación de que habló el profeta Daniel. Lucas dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el mismo relato. Pero Lucas nos da claridad de quién es la abominación desoladora. Y es una de las primeras cosas que quiero llamar fuertemente la atención aquí. ¿Por qué? Porque una de las ramas que estudia la escatología es el futurismo. Y el futurismo dice que todos los acontecimientos que están profetizados por Jesús en Mateo 24 y en Lucas 21 van al final de los tiempos, cuando Él esté a punto de aparecer. Eso es una locura. Eso se lo inventaron. Eso se lo inventó un sacerdote católico que dijo que todos los acontecimientos de Mateo 24 irían a un futuro lejano, cuando Jesús estaría a punto de aparecer. No, lo que Lucas dice es algo totalmente diferente. La abominación desoladora, dice Lucas, es un ejército que invadiría la ciudad de Jerusalén. Eso fue lo que Jesús profetizó. La cultura judía prohibía que los gentiles, repito, entraran a los lugares sagrados del templo. Eso es considerado para los judíos una abominación, que un gentil ingrese a lugares santos. No es una bestia que será instalada, como dice el futurismo, en el templo futuro que van a construir. Primero que todo, Jesús no está hablando aquí de construir un templo. Jesús está hablando de destruir un templo. Y eso fue efectivamente lo que sucedió. Yo les voy a mostrar a ustedes la fecha en que fue destruido, quién lo destruyó, etc. Jesús no habló de construcción, Jesús habló de destrucción. Ahora, Jesús mandó a los discípulos a leer a Daniel. ¿Por qué a leer a Daniel? Porque Daniel tiene la clave de la profecía de Jesús, capítulo 24 Mateo y Lucas capítulo 21. Así que si nosotros, así como los discípulos, queremos conocer la profecía, también tenemos que leer a Daniel. Usted y yo, para comprender a Jesús, tenemos que ir al pasado, a Daniel. Y estoy hablando de más o menos unos 500 años antes que Jesús profetizara esto. Ya Daniel había hablado de esto. Pero repito, el libro de Daniel estaba sellado. Y Dios le había dicho, porque Dios se lo había dicho. Miren lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 4. Dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto es poderoso. Lo que Dios le dijo a Daniel fue: tienes que sellar el libro para cuando el fin de los tiempos comiencen. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando Jesús viene a la tierra por primera vez en cuerpo físico, lo que Él hace es inaugurar el tiempo del fin. Y aquí Daniel lo está corroborando. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta que el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará, etc. Lo más interesante de este versículo es la orden que Dios le da a Daniel. Lo primero que tenemos que saber es que Daniel, el libro de Daniel, había sido sellado después que el profeta lo escribió. ¿Por qué había sido sellado? Porque romper el sello de Daniel solamente le había sido dado como potestad al Mesías, al ungido, al príncipe. Esto por orden de Dios. El libro de Daniel había estado sellado hasta que Jesús lo reveló con esta profecía. Por eso es que los discípulos lo siguiente que hacen es salir corriendo a buscar a Daniel. El orden dice que sería sellado hasta el tiempo del fin. Este versículo es clave. Estos detalles son muy valiosos para entender la escatología.
Bien, vamos a recordar Mateo 24:15. ¿Qué dice Mateo 24:15? Dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lee entienda. Bien, lo que Jesús hizo fue mandar a sus discípulos a leer Daniel. Si querían entender la profecía de lo que les estaba diciendo sobre la destrucción del templo. Pero antes de leer y explicar a Daniel, veamos de nuevo a Lucas, porque es que Lucas y Mateo, como les dije, son paralelos y se complementan. Lucas clarifica el tema de la abominación desoladora que se habla aquí en Mateo. ¿Qué dice Lucas? Lucas, capítulo 21, versículo 20, dice, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, que su desolación está cerca. En este versículo está contemplada la sentencia de la ciudad. Luego entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué fue lo que Daniel dijo sobre esta profecía cerca de 500 años antes de que Jesús la corroborara? ¿Y por qué el libro de Daniel duró sellado hasta que Jesús lo abrió? Esa es una incógnita que tenemos que despejar. Y es bien interesante porque nos da las bases esenciales para comprender lo que Jesús hizo, lo que Jesús profetizó y cómo se cumplió al pie de la letra. Veamos Daniel capítulo 9, versículo 26. Dice, Daniel 9, 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Las desolaciones están determinadas. Qué brutal esto. Esto es brutal. Esto fue lo que Jesús le estaba diciendo o a lo que se estaba refiriendo cuando habló en Lucas de las señales del fin. Esta profecía es la señal en el mundo físico de que Jesús inauguró el tiempo del fin. Noten que la profecía conecta la muerte del Mesías con la destrucción del templo y la ciudad, es decir, la ciudad y el templo. Aquí están las dos cosas que Jesús habló: la destrucción del templo y la abominación desoladora. Aquí se cumple perfectamente la profecía en Daniel 9:26. A Daniel 9:26 lo vamos a desglosar porque contiene un sinnúmero de secretos espectaculares que nos dan una claridad con respecto a lo que vamos a enseñar de hoy en adelante. Bien, la pregunta es, ¿qué dice la historia sobre los que destruyeron la ciudad y el templo? Durante estas conferencias yo voy a usar la Biblia, que es su propio intérprete. Voy a usar la historia que nos muestra la verdad tal y como sucedió. Y vamos también a utilizar la arqueología que confirma las dos. Vamos a detallar a Daniel de nuevo. Observe. Después, Daniel 9:26, después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta parte de este versículo es sumamente importante. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Noten, el sujeto ahí no es el príncipe. El sujeto de esa oración es el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. 500 años antes, Daniel había dicho esto. 500 años después, Jesús, sentado en el monte de los olivos, se lo detalló a sus discípulos diciéndole lo que les dijo en Mateo 24 y Lucas 21. Noten muy bien esto. Esta profecía es perfecta. Y como todo en la Biblia se cumple, es perfecto. Y su cumplimiento es exacto. Y se llevó a cabo tal como Jesús dijo que pasaría. La pregunta es, ¿vino un pueblo
con un príncipe a destruir la ciudad y el santuario? Interesante pregunta. ¿Qué es lo que nos pretendemos responder a lo que Daniel dice aquí en 9:26? El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vamos a ver si la historia nos corrobora lo que la Biblia dice. Vino un pueblo con un príncipe a destruir la ciudad y el santuario, o sea, el templo. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por el ejército que estaba bajo las órdenes del general romano Tito, o príncipe, Tito. Tito era el hijo de Vespasiano. Interesante este nombre. Antes de explicar en detalle eso de Tito, de Vespasiano, de la destrucción del templo del año 70, tenemos que ver un acontecimiento extraordinario en la sucesión de los emperadores del Imperio Romano. Ponga mucha atención a esto, porque nunca en la historia del Imperio Romano, el imperio más longevo de la historia bíblica, había acontecido lo que aconteció para que la profecía que Jesús estaba dando se cumpliera al pie de la letra. Vamos a ver. La sucesión de los emperadores romanos entre el año 68 y el año 70. Nerón fue emperador de Roma desde el año 54 hasta el año 68, cuando en el 68 se suicidó. Luego Galba llegó en el 68 y es asesinado por la Guardia Pretoriana. En el mismo año 69, Otón, que había subido al trono, se suicida. Y en el año 70, Vitelio es asesinado al principio del año 70. Estoy hablando después de Cristo. Y en el año 70, a mediados, ya para el final, Vespasiano sube como emperador por 9 años, hasta el año 79. La pregunta es, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué esa cantidad de emperadores en 2 años? Porque la profecía tenía que cumplirse y las tinieblas trataron de oponerse a que la profecía se cumpliera. Nunca en la historia, repito, del Imperio Romano se había dado que tantos emperadores subieran al poder y duraran tan poco tiempo. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía que el Señor Jesucristo había dado sobre la destrucción del templo. Aquí tengo unos cuadros que se los voy a leer. Nerón, emperador romano nacido en el 37 después de Cristo, gobernó el imperio durante 14 años y se suicidó en el año 68 después de Cristo. Galba era gobernador de España cuando se unió a la revuelta que derribó a Nerón, pero él mismo fue asesinado más tarde cuando rehusó pagarle a la Guardia Pretoriana. Vitelio fue aclamado por las regiones del Rin en enero del 69 después de Cristo, pero fue asesinado en Roma el diciembre siguiente después de gastar fortunas en banquetes. Vespasiano